Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre y hoy más que nunca, Colmena está contigo. Con nosotros, Don José Tomás Santamaría. ¿Cómo le va, José Tomás? Muy bien, ¿y ustedes, Juan Manuel? Bienvenido. Hola, Andrea, ¿cómo están? Tanto tiempo que no venía por la tarde, sí. Sí, pero parece que el tema de hoy lo amerita. Sí. ¿Cierto que sí? Sin duda que sí, porque bueno, estos días despedimos a un empresario que ha sido muy emblemático. Me refiero, y probablemente muchos de los que nos están escuchando lo saben, a Alfonso Suet Opaso, que se hizo probablemente más conocido porque fue el presidente de los empresarios, el presidente de la CPC, que es esta Confederación de la Producción y del Comercio, digamos, la máxima representación empresarial entre los años 2018 y 2020. Años bien convulsos para nuestro país, ¿cierto? Le tocó ser el presidente de los empresarios durante el estallido social y también durante el inicio de la pandemia. O sea, claro, le tocó ser la voz de los empresarios en momentos en donde todo el país estaba revuelto, por un lado, pero además donde también todos reflexionábamos mucho sobre lo que estaba pasando. Y sobre precisamente las relaciones del empresariado también con el resto de la sociedad. Fue parte del análisis que hicimos durante esos días del estallido social, ¿cierto? Fue muy importante el rol que cumplía el sector privado, el mundo de la empresa en la sociedad. Hubo todo unos mea culpas, ¿te acuerdas? O incluso campañas que tenían que ver con los salarios y también, bueno, de parte del gobierno de Sebastián Piñera en esa época. Quien lideró ese proceso fue Alfonso Suet Opaso, un empresario que murió a sus 56 años, muy joven, producto de un cáncer por el cual luchó con mucha fuerza durante los últimos 2 años, pero que finalmente partió este domingo y que hoy día se realizó su funeral a las 3 de la tarde en una iglesia totalmente repleta de gente en San Francisco de Sales, que probablemente habla también del cariño que le tenía la gente a este empresario, que tiene características bien particulares y bien poco comunes en el mundo empresarial y que están en su biografía. Cuando uno empieza a repasar su biografía, uno se va dando cuenta de varias características que son particulares. Algunas que podemos ir repasando aquí antes de entrar a lo que fue su trayectoria más gremial, que fue la trayectoria más pública. Desde chico, desde edad muy temprana, que sus amigos recuerdan que fue una persona que siempre tuvo una vocación social muy marcada. Sus compañeros de curso de colegio recuerdan que estando en la media, digamos, de su colegio, decidió ir a conocer la dura realidad del campamento Arturo Prat en el sector sur de Santiago, que fue un momento que a él le marcó muchísimo. Quiso ser cura. Quiso ser sacerdote porque es una persona, y eso sí lo mantuvo hasta el último día de su vida, una persona de mucha fe, una persona muy religiosa, un católico de mucha fe. Quiso ser cura, dice, eso sí, contó muchas veces que hasta que le tocó ir a un fin de semana de silencio, digamos, un retiro de silencio. Claro, y ahí se dio cuenta que era demasiado hiperkinético y, como dijo muchas veces, son muchos los llamados, pocos los elegidos, y por eso decidió seguir otra carrera. Pero después quiso estudiar filosofía, también poco común probablemente en el mundo de los negocios, y estuvo muy tentado en estudiar filosofía. Él venía de una familia empresaria. Su padre, don Alfonso Suet Saavedra, es un dirigente empresarial muy reconocido y con una vasta trayectoria de muchas empresas. Finalmente optó por ingeniería comercial en la Universidad Católica, lugar donde conoció a uno de sus profesores, Felipe Larraín,
que fue su mentor, después gran amigo, e incluso al final se trataban de hermanos, digamos. O sea, eran personas muy, muy cercanas. Felipe Larraín. Felipe Larraín, de hecho, recordaba hoy día, fue el mejor alumno en Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, luego el mejor alumno en la Universidad de Duke, donde hizo su posgrado. O sea, además, muy interesado por otros tipos de temáticas, fue el presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, en los momentos en donde Claudio Rego también tenía un gran protagonismo, que también... ¿Sí es como de esa generación? De esa generación, de hecho. Entonces, de hecho, Claudio Rego lo recordaba también mucho de esa época. Les tocó coincidir a él y a varios otros políticos que son de esa generación y que hoy día muchos de ellos lideran el país. Su primer jefe fue Sebastián Piñera. Saliendo de la universidad, entró como asesor del entonces senador Sebastián Piñera. Qué curioso que de ingeniería comercial a partió asesor del senador. Asesor del senador. Son como pegas más bien de abogados. Claro, general, pero ¿no? él asesor legislativo, digamos, económico, porque era muy economista en el sentido de que estudiaba con mucho detalle cada número. Y ahí estuvo, y ahí trabajó durante varios años. De hecho, después trabajó también en las empresas del entonces empresario Sebastián Piñera, digamos, digamos, trabajando en la administración del patrimonio de la familia Piñera, en lo que entonces se llamaba Bancard, ¿cierto? Digamos, entonces también lo forjó mucho esa etapa en la que conoció muy de cerca a Sebastián Piñera, con quien fue muy cercano también. Después tuvo toda una etapa empresarial en donde estuvo involucrado en los negocios de la familia. Fue el director ejecutivo del grupo Costanera, que es el grupo de empresas de la familia, que tiene muchas empresas muy distintas. Voy a mencionar solo una, digamos, que probablemente a la gente le va a sonar más, que es Forus, que es, digamos, el eje central de esta familia empresaria, digamos, la columna vertebral, es la empresa más relevante, y que es una empresa que se dedica a los zapatos, digamos. A los zapatos. Claro, es la líder en la categoría outdoor, digamos. Es la dueña de la representación de Rockford, Cat, Columbia, Hush Puppies, Patagonia, o sea, todo el trekking que hemos hecho en la vida, digamos. Y varias más. Ahí él lideró la apertura en bolsa de la empresa y también la expansión de la empresa a Uruguay, Perú y Colombia. Ahora, después de eso es que él empieza a hacer un paréntesis en su vida empresarial y se empieza a meter en la vida gremial, un poco siguiendo esta vocación que él tenía también de dedicarle mucha fuerza al servicio público. Fue entonces en esos años en que primero entró a la SOFOFA, y en la SOFOFA recuerdan, y lo recuerda Bernardo Larraín Mate, que fue parte del grupo, pero recuerda que fue Alfonso quien lideró todo un proceso de renovación de caras en la SOFOFA, digamos, de pasar de los antiguos, por decir, los antiguos líderes empresariales a nuevos rostros empresariales, en donde estaba Alfonso, estaba Bernardo Larraín y otros más. Todo ese proceso lo empujó y lo lideró, o sea, un cambio generacional justamente también. Alfonso Soto, un cambio generacional muy relevante, de donde han salido los líderes gremiales del último tiempo. Y bueno, por supuesto, el cargo empresarial más importante fue el que asumió finalmente el año 2018, entre el año 2018 y 2020, cuando asumió en la CPC, y donde le tocó ser el presidente durante el estallido social primero. Ahí fue de los primeros en mostrar una mirada reflexiva respecto de el rol que estaban cumpliendo los empresarios hasta ese minuto, dando algunas entrevistas que incluso sacaron roncha en varios mundos, digamos, porque habló de la necesidad de meterse más la mano al bolsillo. Pero yo creo que mirado en retrospectiva, que bien envejecieron todas esas reflexiones, ¿verdad? Sí, fueron reflexiones, claro, que en el fondo lo que llamaban eran como abrir los ojos, digamos, respecto de... más allá, digamos, de los condenables hechos de violencia que se vivieron en esa época, también de lo que decía la protesta pacífica en torno al estallido. Y entender esa protesta y las razones, y ir al fondo de las razones, claro. A los dolores. Y eso él lo lideró desde la presidencia de la CPC. Probablemente
hoy día lo decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que decía una de los mayores homenajes que podríamos hacer es tratar de seguir su ejemplo, y lo decía en el sentido de que fue un presidente de la CPC que fue conocido por buscar mucho los consensos y los acuerdos. O sea, empujar mucho los consensos. El punto de ser el primero en ir a la sede de la CUT, ¿no? Claro, el año 2018 se da un hito bien especial, que es que él traslada a toda la cúpula de la CPC a la sede de la CUT, a sesionar, digamos, en la sede de la CUT. Generó una gran relación con su presidenta, entonces la entonces presidenta Bárbara Figueroa, quien de hecho estos días ha dedicado varias palabras a él. Hablaba en la edición de hoy de Diario Financiero justamente sobre la importancia de cómo Alfonso comprendía la potencia del diálogo, ¿ya? Y la necesidad de llegar a acuerdos, de llegar a consensos. Era una persona muy matea, muy estudiosa, que estudiaba mucho los números, que despertaba muy temprano, digamos, justamente para eso. O sea, que en el fondo que tenía muy claras las posturas, pero que lograba llegar a acuerdos a través del diálogo con las distintas personas, y ahí uno se daba cuenta que era muy transversal en sus conocidos y en sus redes, en el mundo político y en el mundo económico. Dime. Sí, lo que pasa es que quizás ese periodo del estallido social y el rol que le tocó jugar y vivir, y su contraparte Bárbara Figueroa, deben ser de los respiros en momentos en que todos teníamos la cabeza bajo el agua, digamos. O sea, que básicamente estábamos angustiados respecto de no entender muy bien hacia dónde iba el país en esos momentos, y una capacidad parecía más bien no solo de violencia, sino de cero entendimiento entre distintas fuerzas políticas, y donde vimos quizás una mayor apertura al diálogo entre partes tan diferentes, ¿no? Fue precisamente la presidenta de la CUT y el presidente de la CPC. Nosotros lo tuvimos en la radio con Connie Stevicic, le hicimos al menos 2 grandes entrevistas a los dos juntos, y por separado varias también. Y ahí había un vínculo que fue bien virtuoso en la manera en que entendían el riesgo que estaba enfrentando el país. Era un momento muy aciago, muy complejo, muy amargo, y sin embargo se presentó también allí una oportunidad de mostrar, como probablemente a comienzos de los 90, José Tomás, esa capacidad de entendimiento cuando se generaron esas mesas tripartitas para buscar mejoras salariales, en fin. No sé cómo lo recuerdas tú, pero esos 2 años, del 2018 al 2020, esos momentos que fueron, y especialmente después del estallido, Alfonso Suárez tuvo un protagonismo que yo creo que va a quedar bien recordado en la historia. Tal como dices tú, Juan Manuel, y conversando con distintas personas que lo conocieron mucho, y bueno, tal como yo también, que al igual que tú, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, era un estilo que recordaba justamente el del comienzo de los 90, en el sentido de tratar de llegar a acuerdos, de buscar el diálogo, y también de mirar las cosas con un poco más de altura de miras, digamos, sin meterse necesariamente en la pelea, digamos, y en la pelea chica, digamos, en la pelea chica, y también la importancia que daba el hecho de mirar como los datos en profundidad y mirar las cosas como en su contexto, y no quedar atrapado en las peleas como que comúnmente que comúnmente abundan digamos, en la contingencia. En el caso de Bárbara Figueroa, además, es una relación que se daba desde el año 2012. Entonces también era una persona que cultivaba las relaciones por muchos años, y eso le permitía justamente ir generando esos lazos de confianza con las distintas personas que lo fueron conociendo, y también le permitieron, tal como dices tú, en esos años, en los años del estallido, estar bien preparado para hacer una buena lectura del momento que estaba atravesando, que fueron momentos muy, muy claves respecto del rol que tenía que cumplir el empresariado en ese minuto. Bien, pues, querido José Tomás, nos vemos mañana en la mañana, ¿no? Nos vemos mañana en la mañana. Aquí estaremos, 7:30. Chao, que esté muy bien. Chao, chao. Que esté muy bien, chao. Faltan 10 minutos para las 7.
Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está